Continúan los bombardeos israelíes al sur de Gaza. Al menos 47 personas murieron en varios ataques a zonas residenciales en Khan Yunis. El grupo Hamas dice que al menos 12.300 palestinos han fallecido desde el inicio de la guerra. Familiares y amigos de los rehenes israelíes en poder de Hamas llegaron a Jerusalén tras concluir una marcha de 5 días para pedir al gobierno mayores esfuerzos para liberar a los cerca de 240 rehenes. En Argentina, a un día de las elecciones donde definirán entre el candidato de extrema derecha Javier Milei y el peronista Sergio Massa, los aspirantes llegan en un momento en que la situación económica es clave. Repasamos el perfil y propuestas del candidato oficialista y actual ministro de Economía. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Es el día 43 de la guerra entre Israel y Hamas. Durante este sábado se reportaron varios ataques aéreos israelíes en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, una zona teóricamente segura donde Israel pidió a los gazatíes evacuar. Según las autoridades oficiales del enclave, en las últimas horas se produjeron varios bombardeos que dejaron un total de 47 fallecidos y decenas de heridos. Los más graves fueron 2 que afectaron viviendas y que produjeron 26 y 15 muertes respectivamente. En lo que va de la guerra, 12.300 palestinos han muerto en medio de la ofensiva israelí, incluidos 5.000 niños, según las autoridades gazatíes controladas por Hamas. Naciones Unidas considera creíble esas cifras, aunque actualizarlas es complejo debido al bloqueo de las telecomunicaciones. El área sur, que Netanyahu le dice al mundo que es un área segura. Vivimos aquí en el área segura. De repente escuchamos el impacto de los cohetes. Vamos a ver los objetivos de Netanyahu y Estados Unidos. Le mostramos al mundo que estos son los objetivos de Netanyahu. Estos son sus objetivos, Biden. Usted sale victorioso con esto. Y luego de 5 días de recorrido a pie desde Tel Aviv, los familiares de cerca de 240 israelíes detenidos por Hamas y otros grupos en Gaza llegaron a Jerusalén. Piden más acciones al gobierno de Benjamín Netanyahu para liberar a sus seres queridos. Ante la intensa presión, el gabinete de guerra confirmó que se reunirá con ellos el día lunes. Nuestros corresponsales Federico Cuellar Verena y Yanira Gómez Muñoz acompañaron la llegada de la marcha. Con esta entrada a Jerusalén, familiares de rehenes y desaparecidos completan 5 días y 60 kilómetros de recorrido, un recorrido que inició en la ciudad de Tel Aviv con una consigna que se ha convertido ya en un mantra, que es tráiganlos a casa ahora. Acompañados por miles de ciudadanos, han venido aquí para insistir al primer ministro Benjamín Netanyahu y al gabinete de guerra que el tiempo se agota. Venimos a apoyar a las familias y a pedir al gobierno que llegue a un acuerdo para liberarlos. Están secuestrados desde hace más de 40 días y esto es insoportable para sus familiares. El gobierno no ayudó desde el primer día. El pueblo es el que se movió y enseguida empezó a ayudar. Y mirá, esto es lo que la gente viene de cualquier parte del país a pedir que los larguen, porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. Entre la multitud reina una sensación de nosotros estamos haciendo todo lo posible para liberar a nuestros seres queridos, pero en cambio el Parlamento y el Gobierno denuncian no. De ahí esta marcha que pone aún más presión sobre Netanyahu, quien cada día que pasa tiene menos credibilidad y menos capacidad de liderazgo a ojos de los israelíes. Como madre sé que nada es suficiente hasta que tus hijos vuelvan. Y por eso estamos aquí, para respaldar a las familias en su reclamo a todo el mundo y al gobierno para que los traigan a casa ahora. Queremos que regresen ahora porque no hay tiempo, hay gente que ya ha muerto. Es una situación horrible, hay familias, niños, personas mayores, mujeres, soldados, deben volver todos. Mientras el gobierno supedita un cese al fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes, las familias buscan cualquier acuerdo sin importar, incluso si hay que entregar a cambio presos palestinos como solicita el grupo islamista Hamas, pues lo que quieren es que sus seres queridos vuelvan cuanto antes. Cientos de personas se manifestaron contra el bombardeo y la invasión israelí en la Franja de Gaza en Saná, la capital de Yemen. Otros miles fueron convocados por el Estado en Irán por la muerte de niños y otros civiles en la guerra de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán pidió el sábado a la comunidad internacional que ayude a detener la guerra. En Estados Unidos,
40 personas fueron arrestadas el viernes por la noche y 2 agentes de policía resultaron heridos luego de que un grupo pro-palestina irrumpiera en el campus de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Cambiamos de tema. En España, más de 100 asociaciones convocaron a una protesta multitudinaria contra el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, quien fue investido el jueves por 179 diputados de los 350 con que cuenta el Congreso. Las autoridades cifran en 170.000 la asistencia a la manifestación que rechaza la ley de amnistía contra los líderes independentistas catalanes y que ha sido apoyada por los líderes de la derecha y la extrema derecha. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos amplía. Una nueva concentración reunió a miles de personas en Madrid, en esta ocasión en la céntrica Plaza de Cibeles, aunque la asistencia fue tan amplia que se expandió a las calles aledañas. Ha sido convocada por casi un centenar de asociaciones civiles, entre ellas algunas asociadas a la derecha y a la ultraderecha española, aunque la invitación ha sido a que cualquier persona de cualquier inclinación política asista a este evento. En el manifiesto denuncian una amnistía corrupta que está derivando en un proceso de constituyente, pese a que el gobierno defiende que es totalmente constitucional y que el Tribunal Constitucional aún no se ha manifestado al respecto de la legalidad de esta propuesta. Además, los aquí presentes claman por la unidad de España y por la igualdad de los españoles, porque temen que esto pueda derivar en un nuevo referendo de independencia de Cataluña, algo que no está incluido en el texto de esta proposición de ley de amnistía. Es la primera manifestación masiva que se da tras el registro de esta ley en el Congreso de los Diputados y tras la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Una reelección que la oposición dice que es comprada a cambio de estos votos de los independentistas catalanes y que, como vemos, hemos estado viendo en estos últimos días, sobre todo en Madrid, despierta bastante malestar en la población. Y de España pasamos a Argentina, donde este domingo eligen a su próximo presidente. Los votantes deciden entre el peronista Sergio Massa y el candidato de extrema derecha Javier Milei. Massa, de 51 años, es el actual ministro de Economía y durante la campaña el balotaje logró acumular varios apoyos de intendentes, gobernadores e incluso de líderes regionales como los presidentes de Brasil, Colombia y México. Pero ¿quién es Sergio Massa? ¿Y en qué basó su campaña y trayectoria política? Samuel Salgado tiene los detalles. La misión de Sergio Massa, mantener al peronismo en el poder, a pesar de la crisis económica que enfrenta Argentina. A partir del 10 de diciembre va a haber en la Argentina un gobierno que ponga en su lugar al Fondo Monetario Internacional para que no nos ponga más condiciones que nos lleven a la inflación. Massa quiere un gobierno de unidad nacional con todos los partidos políticos, así como recortar impuestos y conservar programas de asistencia social y subsidios, promesas que realizó desde su rol como ministro de Economía. Una imagen conciliadora y estadista, con larga experiencia en el sector público, que contrasta con la de su contrincante, Javier Milei, que presume de no pertenecer a la política tradicional. En su estrategia, Massa buscó alejarse de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta y actual vicepresidenta del impopular gobierno de Alberto Fernández. No es Macri o Cristina, vos o yo. Ellos ya tuvieron su oportunidad, ahora es vos o yo, y los argentinos deciden sobre eso. Pero la oposición lo acusa de ser el actual representante del kirchnerismo, no solo por pertenecer al gobierno saliente, también por haber sido jefe de gabinete durante el primer mandato de Cristina. Sin embargo, Sergio Massa militó en diferentes facciones políticas y llegó a ser candidato presidencial opositor al segundo gobierno de la actual vicepresidenta en 2015. Un 35% de la sociedad argentina votó por la continuidad del kirchnerismo y un 65% de la Argentina votó por el cambio de signo político. Este abogado, hijo de inmigrantes italianos, siempre se interesó en política. Massa se convirtió en el diputado provincial electo más joven, con 27 años de edad. Fue intendente de Tigre, uno de los municipios más importantes de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, logrando una reducción en la tasa de homicidios.
También dirigió ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, desde donde promovió exitosas políticas para los jubilados. Nunca voy a olvidar la felicidad que me dieron los abuelos. Pragmático en la política, quiere construir un Estado con un rol central en las decisiones económicas, pero que no confronte con los grandes sectores de la economía. Usted puede ampliar esta y otras noticias en nuestro sitio web www.france24.com. Nos vemos en la próxima.